Hay que empezar por reconocer que el contrabando resuelve problemas de desempleo y de comida barata para los habitantes de la frontera. Por eso hace muchos años forma parte de la cultura socioeconómica, que ha creado un sincretismo cultural y genético, como que en la frontera poco les importa registrar a los recién nacidos o titular sus propiedades, y menos saber el himno nacional de sus países porque los centros de decisión están lejanos de sus realidades que ahora se mezclan con formas violentas de regulación del tránsito legal e ilegal, cosa que no ocurría antes. Muestra de la indiferencia centralista de Colombia es el poco valor de sus exportaciones a la Comunidad Andina de Naciones, que representa solo el 7.5% del total. Ecuador es el quinto socio comercial. Nariño participa con el 0,2% de las exportaciones generales del país y con el 5% de las destinadas al Ecuador, que no supera los 70 millones de dólares al año. El peso devaluado respecto al dólar que circula en el Ecuador y en otros países con los que tenemos relaciones comerciales agrava la situación de Colombia, porque la deuda externa la debemos pagar con más pesos, o sea, con más trabajo de colombianos, igual que las mercancías y el turismo que hagamos en el exterior, como el Ecuador. Se encarece la importación de maquinaria, equipos e insumos para la producción, porque Colombia no los produce. Por ejemplo, la mitad de la producción industrial se hace con la participación del capital extranjero, lo cual encarece el precio de la comida, fenómeno del cual no está exenta la relación con Ecuador. La inversión extranjera empezó a bajar desde el gobierno de Correa, hasta llegar casi a $1.000 millones. Cuando Correa se constituían entre 20 y 25 compañías extranjeras en ese país. En el gobierno de Moreno bajaron a 10 y con Lazo solo se construyen 5 empresas nuevas. Como si allá no hubiera crisis económica, en Colombia sospechan que vendrá una avalancha de ecuatorianos a comprar mercancías, como ocurrió otrora que vaciaron los almacenes de superficie y destruyeron prácticamente la economía del norte del Ecuador, especialmente de la provincia del Carchi. Tulcán cerró cerca de 400 tiendas. De ahí la oposición de los comerciantes a la reapertura de la frontera. La capacidad adquisitiva del ecuatoriano ha disminuido significativamente por consecuencia de la pandemia. Ante los precios bajos, entre comillas, en Nariño, los ecuatorianos utilizan tarjeta de crédito, con lo que resultan más endeudados con los bancos. Así que el cambio favorable es una ilusión. Con la pandemia, el gran comercio binacional nunca se suspendió. Siempre hubo tránsito de mercancías que vimos, como siempre, pasar de norte a sur y viceversa, dejando en Nariño la destrucción de sus vías como la Panamericana Norte, que ahora va a ser nuevamente parchada con miserables 63.000 millones de pesos como contentillo para no reclamar la doble calzada Pasto-Popayán. Por los caminos vecinales y trochas, con el Ecuador siguió circulando la pequeña economía tradicional, inmigrantes, para lo cual se han montado 2 terminales de transporte, uno con almacenes, depósitos, restaurantes y caballos que transportan carga pesada como cilindros de gas y bultos de arroz, y también con motos que llevan y traen pasajeros y mercancías pequeñas. Se cree que son más de 600 mototaxis. Hay otra terminal de transporte donde se concentran los llamados carros lechuceros, que piratean transporte público en las noches y que van al Ecuador por la carretera de Urbina, destapada del lado colombiano y pavimentada del ecuatoriano, para variar. Ahí también parquean camionetas de 3 y 4 toneladas.
Igual que en el primer terminal, muchos de los chalanes y conductores no son los dueños de sus medios de transporte, son otros los negociantes. Ambos terminales están bien organizados, como los coyotes que cobran los peajes y organizan las filas para pasar por las trochas. A los colombianos y ecuatorianos les cobran menos que a otros, y quien no paga puede morir en la travesía. La apertura del puente no obvia el comercio ilegal, menos ahora que habrá libre tránsito por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Vendrán a mercar quienes tienen vehículos particulares para aprovechar la ventaja del cambio de moneda. Comprarán electrodomésticos, ropa y zapatos que no producimos en Nariño, sino en el norte de Colombia o en China, que son de mejor calidad. Por lo tanto, los beneficiados serán los comerciantes mayoristas y los productores que en su mayoría no son nariñenses. También cargarán combustible, que está más barato en Colombia que en el Ecuador. Por eso los levantamientos indígenas en ese país. Para ellos no hay prohibición de cargar combustible como sí la hay para los colombianos en ese país. Hay dificultades para adquirir el SOAT que en Colombia se vende mínimo por un mes y entra en vigencia 24 horas después de comprado. La economía enseña que si la demanda no es correspondida por la producción, suben los precios y la especulación que después no bajan. El subsecretario de Control de Pasto informa que no hay herramientas legales para controlar el alza de precios, que hay libertad en la oferta y la demanda. Por eso solo han ampliado su planta de personal, dizque para hacer pedagogía entre los comerciantes. Nariño es un exportador neto de grasas, pescados, piedras preciosas, confecciones de cuero y plásticos, todos con insignificante valor agregado. Por lo tanto, es mínimo el ingreso de dólares por ese concepto. Esto ocurre porque la política fronteriza colombo-ecuatoriana se decide en Washington, Bogotá y Quito. Bogotá no tiene en cuenta las opiniones de los nariñenses, menos la realidad social, económica, política, ambiental y cultural de los habitantes de la zona de frontera. Peor si solo participa con el 0,2% de las exportaciones de café, oro, pescados y aceite de palma, cuyo destino más importante son los Estados Unidos con el 27%, España el 21%, Ecuador el 14%. Las importaciones de Nariño representan el escaso 0,5% del total del país, cuyo origen es la Comunidad Andina de Naciones con un 83,3%. Canadá con un 3% y Estados Unidos con el 2,4%, con productos como materias primas, bienes intermedios, de consumo y de capital, materiales de construcción, vehículos, inclusive productos colombianos que son subsidiados en el Ecuador. Un mercado de pobres como el que tenemos con la CAN es un pobre mercado. Así entonces, Nariño ve apacible pasar el desarrollo del centro del país y de Sudamérica, que solo le deja destrucción de sus vías y más inseguridad. Ojalá que esta mini bonanza sirva al menos para que los comerciantes no especulen y contraten más personal en condiciones dignas, incluidos los venezolanos, con lo que se disminuiría la presión social de más de 10.000 radicados en Pasto. Este modelo centralista hay que cambiarlo por otro que valore las autonomías y las heterogeneidades regionales que hemos llamado regionalismo positivo para no asistir a otros 117 años de soledad ensangrentada. Capítulo aparte merecen los temas ambientales y de violencia en la zona de frontera. Gracias.